Muchas gracias, pastor. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias por el recibimiento. Gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios hoy, esta mañana, con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ilumine. Padre, por favor, abre nuestros corazones, rómpelos. Ayúdanos a entender, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillosas cosas que se encuentran en tu palabra, Señor Dios. Guíanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. A menudo abordamos el tema de la importancia de la Biblia desde un punto de vista más abstracto, un punto de vista doctrinal. Obvio, si estamos aquí, todos podemos afirmar que la Biblia es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque es la palabra de Dios. Es como decir que la Biblia es importante porque es la Biblia. Pero a pesar de que eso es cierto, ese tipo de respuestas es un poco redundante, ¿verdad? No hemos dicho nada nuevo acerca de la Biblia. La Biblia es importante porque es la Biblia. Pero podemos decir otras cosas más desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, la Biblia fue inspirada, fue escrita, o mejor dicho, coescrita por los autores humanos y por el autor divino. Ahora, esta mañana yo no quiero abordar la importancia de las Escrituras desde el punto de vista abstracto, sino desde el punto de vista práctico. Entonces, no quiero preguntar qué hace que la Biblia sea importante para los creyentes, sino qué es lo que la Biblia hace para los creyentes. ¿Cuál es el rol de la Biblia en la vida del creyente? ¿Cuáles son sus funciones? Voy a contestar esta pregunta desde el Salmo 1. Creo que el Salmo 1 enseña verdades fundamentales sobre el rol de la Biblia en la vida del discípulo de Jesús y a su vez nos invita a la autoexaminación a la luz de estas verdades. Permítame leer el pasaje rápidamente. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces quiero ver tres funciones que marcan la importancia de la Biblia esta mañana. La palabra de Dios es importante porque, número uno, define. Número dos, la palabra de Dios es importante porque ayuda. Y la palabra de Dios es importante porque salva. La palabra de Dios, punto número uno, es importante porque nuestra relación con ella define al creyente. Nuestra relación con ella define al creyente, lo demarca, lo separa, lo distingue, diferencia al creyente de los impíos, del no creyente. El versículo 1 empieza con esta palabra bienaventurado. Bienaventurado es la persona que... Pero la forma en que se describe, se define esta palabra al principio es negativa. No nos dice lo que debemos hacer, sino más bien nos dice lo que no debemos hacer. No debemos andar o caminar en el consejo de los impíos, no debemos detenernos en el camino de los pecadores y no debemos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Y a pesar de que estas tres ideas apuntan a la idea general de no asociarse con los malvados, con los impíos, con los pecadores,
La observación cuidadosa revela aquí una intensificación. Una cosa es andar con los pecadores. Quizás aquí esto indique una relación casual, con ideas inapropiadas, mundanas. Sí, de vez en cuando sigo este consejo, un poco inofensivo. Otra cosa, en la siguiente línea del versículo, es detenerse en el camino de los pecadores. Y la idea es de estar parado, estacionado en el camino. Ya no eres un viajero frecuente, familiarizado con la astucia de los impíos. Ahora eres un invitado. Ahora eres un huésped en la casa de los pecadores. Y por último, la última línea del versículo, ya dejas de ser un invitado y pasas a ser parte de la familia. Te sientas donde ellos se sientan. Te sientas en la silla de los escarnecedores. Es decir, no solamente estás familiarizado con sus caminos, sino que ahora estás también tú tomando el mismo lugar que ellos toman. Has adoptado sus caminos, sus ideas, su cosmovisión. Y aquí vemos que la postura del salmista frente a todas estas opciones, desde la más inofensiva, supuestamente, hasta la más, digamos, insolente y descarada, es una completa, absoluta y rotunda repudiación. El salmista dice no. Si quieres ser llamado bienaventurado, si quieres ser llamado bendito, feliz, debes alejarte por completo de los impíos, de los pecadores, de los escarnecedores. Pero ojo, porque esta descripción es incompleta. La declaración de bienaventuranza abarca el primer y segundo versículo, tiene dos partes. El primer versículo muestra esta descripción negativa que acabamos de ver. El segundo versículo muestra una descripción positiva. Entonces, ¿verdad? Si no debo ser aquello, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la alternativa? El versículo 2 presenta esta alternativa. Sin embargo, el contraste con el versículo 1 no es seguir el buen camino. ¿Notaron eso? El contraste con el versículo 1, la contraparte, el opuesto de las acciones de los pecadores, no son las buenas obras. Sí existe ese contraste. Por ejemplo, 1 Pedro 2:12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios. Entonces sí, las buenas obras sí desempeñan un papel en la vida cristiana, pero en el versículo 2 de este salmo, la alternativa a las acciones de los impíos es el deleite y la meditación en la ley. La alternativa a las acciones de los impíos, bienaventurado es la persona que no se asocia con los pecadores, sino más bien se deleita en la ley de Jehová y en ella medita día y noche. Esta palabra ley se puede traducir también como instrucción. Sí, abarca los libros de Moisés, en donde encontramos la ley misma, pero si leemos el pasaje como cristianos, reconocemos que la instrucción de Jehová es toda la Biblia. La instrucción de Jehová es toda la Biblia. Entonces el deleite y la meditación de la instrucción de Jehová tiene que ver con la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, para instruir. Toda la escritura, toda la Biblia es la instrucción de Jehová. Y esta es la escritura en la que debemos deleitarnos. Esta es la palabra que debe ocupar nuestras mentes día
y noche. Y es el deleite en la palabra de Dios lo que separa a las ovejas de las cabras, a los sabios de los insensatos, a los bienaventurados de los impíos, a los creyentes de los no creyentes. Mis hermanos, el punto es este. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es importante porque define, demarca, delimita, diferencia, distingue al cristiano. La palabra de Dios, si tú eres discípulo de Jesús, te define. El verdadero creyente se deleita en la palabra. Y muestra de este deleite es que medita en ella día y noche. No puede dejar de pensar en ella. Entonces el reto y el desafío de esta mañana es: ¿me deleito yo en la palabra de Dios? ¿Medito en ella? Meditar, por cierto, no es vaciar la mente. Meditar en la Biblia tiene que ver con llenarse la mente de la verdad y darle vueltas en la cabeza, escuchar lo que dicen las Escrituras, hacerles preguntas. ¿Por qué dijiste esto de esta manera? ¿Por qué conectaste los puntos de esta forma, en este orden? ¿Cómo puedo aplicar esto que dices a mi vida de manera concreta y personal? Esa es la meditación que complace al Señor. Esa es la meditación que dice: sí, yo me deleito en la palabra de Dios. Y quizás esta mañana has sido confrontado con tu propia apatía espiritual. No estás seguro de que realmente encuentres gozo en la Biblia. O quizás no eres cristiano. No eres cristiana, no conoces lo que Jesús hizo en la cruz por los pecadores. Juan nos dice que la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz como un sacrificio para pagar por todos nuestros pecados. Murió en tu lugar para que al creer en Él como Señor y Salvador tú puedas vivir perdonado, perdonada, y puedas estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, si te preguntas, ¿de dónde viene este deleite que marca a los creyentes? Viene de estas buenas nuevas. Viene del Evangelio, porque Jesús murió por mis pecados. El deleite en la palabra nace cuando abrazamos las promesas de Dios en Cristo Jesús. Cuando abrazamos su sacrificio en la cruz para los pecadores. Hermanos, ¿creen en Jesús? ¿Creen en el Evangelio? ¿Han abrazado las promesas del Evangelio? De ahí es que viene el deleite. Esa es la fuente del deleite. Y el deleite en la palabra de Dios define, distingue, marca al cristiano. La palabra de Dios es importante porque la palabra de Dios define al cristiano. Tú eres cristiano y yo lo sé porque tu deleite en la palabra me lo dice. La palabra de Dios es importante porque define al cristiano. Punto número 2. En los versículos 3 y 4 vemos una consecuencia terrenal o una razón por la cual debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Y no quiero dar rodeos aquí. El punto es el siguiente: la palabra de Dios es importante porque nos ayuda. En esta imagen, la persona que medita en la palabra es semejante a un árbol. Las corrientes de agua son la palabra de Dios, a consecuencia de su ubicación, porque está junto a esas corrientes de aguas. El versículo dice que el árbol es fructífero y está lleno de vida, pues sus hojas no marchitan. Y como resumen y conclusión de estas dos cosas, el texto entonces dice que esta persona prospera. Pero prosperar aquí no tiene que ver con prosperidad monetaria o financiera.
Creo que una mejor traducción sería que la persona tiene éxito. Esta palabra en la Biblia frecuentemente está asociada con la relación que uno tiene con Dios. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces aquí la prosperidad es igual a la misericordia que uno encuentra al confesar sus pecados. Otro ejemplo, Primera de Reyes 22:15, la palabra misma tiene que ver con victoria. La palabra prosperidad que vemos en el versículo 4 del Salmo, versículo 3 del Salmo, en este pasaje tiene que ver con victoria en el campo de batalla. Dice el versículo 15 de Reyes, Primera de Reyes 22, cuando llegó al rey, este le dijo, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le responde, suba y tendrá éxito, y el Señor la entregará en las manos del rey. Por último, Josué 1:8. El libro de la ley no se debe apartar de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si han leído el libro de Josué, saben que la prosperidad para Josué no tenía que ver con llenarse los bolsillos de dinero, tenía que ver más con la tarea de conquistar la tierra prometida para el pueblo de Dios, para la nación de Israel. Entonces la prosperidad que tenemos aquí en el Salmo 1 no es prosperidad financiera necesariamente, es más que eso, es mejor. Es el éxito que sigue cuando las personas aplican la Biblia a sus vidas. Hermanos, la palabra de Dios sí nos ayuda, sí da éxito, nos ayuda a navegar los diferentes desafíos de la vida, a soportar cuando viene y sopla el huracán de las adversidades. Somos como el árbol que está bien plantado y cuando el viento sopla no nos movemos, no perdemos la calma, no perdemos la esperanza, pero la Biblia no es un talismán. De nada sirve leerla, de nada sirve estudiarla si no la aplicas. Creo que muchos de nosotros luchamos con esto. Y quizás venga de una falta de confianza en las enseñanzas mismas de la Biblia. Nos preguntamos si realmente vale la pena seguir las enseñanzas bíblicas. ¿Realmente vale la pena mantenerse puro hasta el matrimonio? ¿Vale la pena decir la verdad y no dar falso testimonio? ¿Vale la pena estar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio? ¿Tiene sentido practicar estas cosas? ¿Vale la pena perdonar a la persona que me lastimó? Es decir, ¿valoramos lo que la Biblia misma valora? En otras palabras, nos deleitamos en ella, meditamos en ella y la ponemos en práctica, la aplicamos a nuestras vidas. La Biblia no es un talismán. Por más que la lleves a la iglesia, si no la abres, si no la estudias, si no te deleitas en ella y si no la pones en práctica, de nada sirve. En esta imagen, el fruto del árbol, el fruto que el árbol produce es de acuerdo a su fuente de alimento, a su fuente de nutrición, las corrientes de agua. Si se aleja del agua, el árbol se seca. Si te alejas de la palabra de Dios, te secas. Y como vemos en el versículo 4, esta es la realidad de los impíos. Y la relación entre el versículo 3 y el 4 infiere que todo lo que se dice del árbol es lo opuesto de lo que vemos acerca de los impíos. De una imagen de fecundidad pasamos a una imagen de aridez, de sequedad, de infertilidad. La paja, el tamo es débil, no tiene raíces como el árbol y por eso cualquier vientecito que sople se los lleva, arrastra a los impíos, arrastra el tamo.
La palabra de Dios es importante porque llevada a la aplicación te da éxito, te prospera, te ayuda. Llevada a la aplicación. Y finalmente el Salmo conecta la importancia de la palabra de Dios con el ámbito eterno. Como ya dije, los versículos 3 y 4 marcan un enfoque terrenal. Por otro lado, los últimos dos versículos del Salmo tienen un enfoque eterno. La Biblia es la que nos ayuda en el plano terrenal y en el plano vertical, eterno, la Biblia es la que nos identifica como justos. El enfoque eterno lo vemos en el juicio del versículo 5. Y por cierto, no es un juicio cualquiera, es el juicio. En Mateo 25, versículos 31 al 32, Jesús habla sobre el juicio final. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En Apocalipsis 20, versículos 11 y 12 dice, vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces hay un juicio, es el juicio, y los impíos, nos dice el texto, que no van a ser perdonados, no se van a sostener, no se van a levantar en el juicio. Los pecadores, por ende, no se mezclan, como dice el versículo, no se mezclan en la congregación de los justos, pero los justos, por otra parte, tendrán un resultado más favorable en el juicio. Ellos serán perdonados. Ellos pasarán a vida eterna. Sus nombres están escritos en el libro de la vida que vemos en Apocalipsis. En este versículo, entonces, en el versículo 5, vemos que esta palabra es la primera vez que ocurre en el Salmo. No sé si se dieron cuenta, es la primera vez que se menciona la palabra justo en el Salmo 1. Y si hemos de identificar, si nos hacemos esta pregunta de quiénes son estos justos en el Salmo, tenemos que concluir que los justos son las personas descritas en el versículo 2. Los que se deleitan en la ley, en la instrucción, en la palabra de Dios. Hermanos, en última instancia, en este mundo hay dos caminos que podemos tomar. El camino de los impíos conduce a la muerte, conduce a un juicio, conduce a condenación. El camino de los justos lleva a la vida. Dios conoce el camino de los justos, dice el versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos. Es obvio que Dios también conoce el camino de los impíos. Él conoce todas las cosas y si ha de ser un juez imparcial y perfecto, Él tiene que tener toda la información. Dios conoce el camino de los impíos, pero el hecho de que su conocimiento, dice el versículo, porque Dios conoce, versículo 6, el hecho de que su conocimiento se menciona solamente con los justos, eso indica el amor y cuidado especial que Dios tiene para con los suyos, para con su pueblo. Dios conoce, Dios atiende, Dios cuida, Dios se complace en los justos. Y Él hace esto porque los justos son los que se deleitan en su palabra. Entonces, deleítate en la palabra de Dios, porque el deleite en la palabra te identifica como justo. Te identifica como un discípulo de Jesús. Te dice, tú eres miembro del pueblo de Dios, tú perteneces en la congregación de los justos. El deleite en la palabra muestra que eres
salvo. Que tienes vida nueva. Esa es la lógica del Salmo 1. Esa es la lógica que el Salmo quiere que veas. El versículo 5 empieza con la frase por tanto, en base a lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Por tanto, por eso Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de aquellos que se deleitan en su palabra, que meditan en ella. Y ellos se sostendrán en el juicio y formarán parte de la congregación de los justos. Hermanos, el hecho de que el libro de los Salmos, el himnario de la Biblia, empiece con este énfasis sobre la palabra, sobre la instrucción de Jehová, demuestra que sin la palabra de Dios no podemos adorar a Dios. Y el salmista no quiere que ustedes entren al templo de su adoración sin antes examinarse uno mismo por medio de su palabra. El salmista no quiere que entres al templo de su adoración sin antes entrar por la puerta de su palabra. Como dice Jesús en Juan 4, versículo 23 al 24, Dios busca a personas que le adoren. Sí, pero son personas que tienen que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La verdad se encuentra aquí, en la palabra. Si nos deleitamos en ella, entonces no andaremos con los impíos, nos diferenciaremos de ellos. Si nos deleitamos en ella, meditaremos y la aplicaremos. Nos irá bien en la vida y sobre todo vamos a saber que hemos abrazado realmente, genuinamente las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio, y que Dios entonces sí nos conoce, Dios nos ama. Hermanos, la palabra de Dios es importante para la vida del cristiano. Nos define, nos ayuda y nos salva. Entonces aférrense a ella, aplíquenla a sus vidas y serán como el árbol plantado por corrientes de agua. Sus hojas no caen y prosperarán para la eternidad. Vamos a orar. Padre, te pedimos que estas palabras caigan en un suelo fértil, preparado para recibir, aplicar y que nos lleve a adorarte aún más, Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.
Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.